Buenos días a todos y bienvenidos aquí a la casa de la Asociación de la Orden del Señor Canario. Ya después ya hablaré yo un poquito sobre lo que hacemos en esta casa y también en el exterior. Y simplemente pues voy a dar la palabra a Miguel Guerra García de Celi, que es el presidente de la Fundación Pancho Guerra. Los dos tenemos el apellido Guerra también porque gracias a Dios tenemos el honor de estar emparentados con este insigne por nuestro. Cuando quiera, Miguel. Muchas gracias, Esteban. Efectivamente, venimos de la misma guerra, pero una guerra pacífica, que es la guerra de la cultura, la que viene de Pancho Guerra, no de otra guerra. Vale. Pero efectivamente, nuestras ramas, que son de la cumbre de Gran Canaria, mi abuelo era de Tejeda, y los antecedentes de Esteban son de Artenara, porque esa familia se extendió en las tres cumbres: Artenara, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana, de Tunte, de donde procedía nuestro autor de hoy, Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra. Bueno, yo voy a intentar, en un ratito, contarle algo de la vida, literatura, y de la obra que hizo Pancho. Y por supuesto agradecerle la presencia y esta iniciativa, que sepan ustedes que no es ninguna bobería de haberse levantado temprano, venir aquí, pero esto es pionero. Esta es una iniciativa extraordinaria y va a ser una primicia porque es la primera vez que gente vinculada e interesada en el mundo probablemente de transmitir el tema de los valores de una ciudad, de una isla, lo que es transmitirle cultura a los turistas, pues puedan conocer de la mano del autor Pancho Guerra y de su personaje de ficción literaria Pepe Monagas, recorrer lo que ustedes van a hacer, ese itinerario, que va a ser una iniciativa extraordinaria y una primicia. Eso nadie lo ha hecho hasta ahora. Por tanto, pónganlo en valor. Vale. Vamos. Espero que la charla no sea una conduerma. Conduerma es una palabra canaria que significa coñazo, lata, pejiguera, y que al final a ustedes no les produzca aburrimiento. Espero que no les produzca embeleso. Embeleso es otra palabra canaria que significa echarse un sueñito ligero, echarse una cabezadita, como normalmente los profesores y las profesoras de ustedes notarán cuando uno está aquí medio quemado en clase. Y espero que tampoco terminen empardelándose. Empardelándose significa quedarse amodorrado y sin ganas, por tanto, de conocer a Pancho Guerra. Espero que les sirva para empaparse. Empaparse no solo cuando estamos debajo de la lluvia, sino también enchumbarse, sino enterarse bien de algo. Y por tanto, que la charla les sirva para conocer mejor a Pancho Guerra y a su personaje Pepe Monagas. Yo he tenido la suerte, palabra canaria, que no solo significa me tocó la lotería o el bingo, ¿no?, o los cielos, sino suerte significa también en canario recibir una herencia. Cuando alguien en el campo le dejaba a su familia un cachito de tierra, 2 vacas, un arao, dice: qué suerte he tenido. Yo he tenido esa suerte de ser directamente sobrino de Pancho Guerra y que nos ayudó a conocer el modo y las condiciones de vida de Gran Canaria y de las Palmas de Gran Canaria, por la razón que después verán. Pancho Guerra, en su obra, lo que hizo es reflejar las ideas, los hábitos, las costumbres, las creencias, los modos de vida de la población de la sociedad Gran Canaria de su época. Léxico canario. Yo he utilizado unas cuantas palabras o términos de lo que se llama el dialecto o el acervo dialectal del español que se habla en Canarias, que veremos la joya que tenemos y la importancia que tiene hablar canario. Recuerden, he dicho conduerma, embeleso, empardelarse, empaparse, suerte, para introducir esta charla y destacar la tarea que Pancho Guerra hizo. ¿Para qué? Y lo dice en las memorias de Pepe Monagas. Digo, dejo todo esto para contribuir a ampliar y fijar para el estudio y el tiempo los modos y maneras del habla popular isleña.
el habla de un pueblo, la lengua que habla un pueblo, es un rasgo esencial de la identidad de ese pueblo. Cuando la gente habla en vasco, en catalán, en castellano, mexicano, o lo que sea, o canario, está mostrando un rasgo esencial de la identidad y de la singularidad de ese pueblo. El léxico que Pancho Guerra recogió en un libro que se llama Contribución al Léxico Popular de las Canarias está formado por 2.712 palabras y 360 frases y expresiones originales, sin ser algunas de las que hemos citado cuando dice voy a tomarme un enyesque. Bueno, pues ya la gente joven, hay algunos de esos términos que no los recuerda, pero son importantes. Cuando las madres nos ponían potaje, dice cómete lo mismo con conducto, que era con un trocito de queso, algo para acompañar. Cambullón, que como es un término canario, que no sé si sabe dónde viene, pero la importancia que hubo en el tráfico, cuando el puerto de la Luz, que la primera piedra en el año 1883 se pone la primera piedra al puerto de la Luz, empieza a moverse el tráfico hacia Canarias. Y ahí en ese momento los isleños, para comerciar con los que traían los barcos, a los guiris, a los ingleses les decían cambayón, y de ahí su cambayón quiere decir compra, mercancía, intercambio, y de ahí surgió la palabra cambullón. Cuando alguien pierde al novio, a la novia o la leche familiar o lo que sea y se queda triste, amargado, eso en canario es mago, que es una palabra preciosa que significa mucho más que tristeza, mucho más que melancolía, significa muchísimo más. Y en esa palabra canaria, imagínense ustedes la cantidad de significados que otra gente en otras lenguas utiliza. Pero cuando decimos enredado, aquí hoy yo creo que por el camino algunos se enredarán, pero decimos, bueno, este está enredado, o las madres a los chicos, cállate coño, déjate de estar enredado ya, que ya, cállate un rato, enredarse, margullar. Ahora ya vienen la gente a hacer snorkeling, cuando toda la vida los isleños para meternos debajo del agua y ver los pescados, decíamos vamos a margullar. Y tantas otras palabras que ustedes han utilizado y que afortunadamente la Fundación Canaria Pancho Guerra ha creado en el sistema de las aplicaciones para móviles, tanto para Android como para Mac, todo ese léxico está en lo que se llama Panchopedia. Ahora no, cuando tengan un ratito la bajan, y cuando alguien de su círculo quiera hacer alguna palabra canaria, recuerden que tienen toda la información ahí. Este año el sindicato de profesores de Canarias, el STEC, generó una agenda para los enseñantes que, intentando poner en valor el habla canaria, editó esto que se llama Agenda de la Enseñanza y Cuaderno del Aula 24-25, algo que dice, habla canaria, habla bonito. No es decir, no, mira esto como hablan y tal. No, es que nuestra habla no la debemos perder, y lo quiso poner en valor el sindicato. Ahí en esa agenda, que algunos centros educativos la pueden tener, aparece lo que se llama el glosario de términos que son y expresiones canarias que tienen que ver con el origen, porque se han dañado adelante, muchas otras palabras y expresiones por origen, por el arcaísmo de dónde vienen, que se proceden del castellano antiguo, o palabras procedentes del portugués, que tuvo mucha influencia en Canarias, o el gallego, o palabras de origen guanche, o palabras procedentes de América, o palabras procedentes del inglés, el naife, por ejemplo. Antes estábamos hablando aquí de los cuchillos canarios, la gente en la agricultura y especialmente en el plátano utilizaban el naife. El naife es el cuchillo, o nombre de animales, y por ejemplo el cochino. Oiga, si tiene ahí un platito de carne cochino, pero cochino negro, dije, vale, pues cochino, cuando otros llaman cerdo y compañía, vale, o jabalí, vamos. ¿Quién fue Pancho Guerra? Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra, escritor, periodista y mucho más. Nació en Tunte en el año 1909, vino a Las Palmas en el año 23, después cuando hagan el recorrido, a lo mejor Lidia o sus profesores, en una calle cercana aquí, en López Bota, vino mi abuelo destinado, que era el maestro del pueblo,
en Tunte en aquellos años, vino destinado ya con Pancho Guerra con 14 años. ¿Qué significa eso? Que Pancho Guerra vivió 14 años metido en aquella cumbre, en Tunte, donde no había ni carretera, y cuando mi abuelo quiso escribir algunos de los 18 hijos que tuvo, pero que solo sobrevivieron 6, por lo que había en aquel tiempo, ni había sanidad, tenía que venir a través de la cumbre en un caballo o una yegua hasta Guía para poder inscribir al niño. De tal manera que imagínense ustedes lo que es empaparse de lo que es tierra adentro, de las características del hombre rural canario, de la agricultura, de cómo se vivía en aquella época en el interior. En el año, ya le decimos, 23 viene a Las Palmas, y Las Palmas en ese momento, que era muy poco, nosotros conocemos Las Palmas hoy y nos parece la octava ciudad de España, con importancia y tal. En el año 23 Las Palmas era muy poquito, lo que unía Las Palmas y el puerto era lo que se llamaba la carretera, que pasaba venía desde Las Palmas, de lo que es la parte antigua esta que conocemos, Vegueta, seguía en dirección a Alcarabanera, y era una carretera. Bueno, ustedes, la famosa iglesia del Pino que está al lado del Corte Inglés, hay fotos antiguas que se ve la iglesia solo y arena. Vale, muy bien, eso era Las Palmas. Ya en el año 23, Pancho Guerra empieza a ver lo que empiezan a crecer en torno al crecimiento de la ciudad de Las Palmas, los barrios periféricos como San José, San Juan, todos estos barrios importantes que empezaban a acoger a la gente que empezaba a emigrar del campo a la ciudad para ayudar, entre otras cosas, a la construcción del Puerto de la Luz, con el cual el despegue de esa zona fue muy importante. Espera, Pedro. En el año 47, Pancho... Oiga, esto va para atrás y para adelante, pero... En el año 47, Pancho Guerra se va a Madrid. Y se va a Madrid y allí entra en uno de los periódicos importantes de la época, igual que hoy El País, El Mundo, el ABC, se llamaba Informaciones. Y ahí Pancho Guerra entra como periodista, redactor de las crónicas de tribunales, por el cual tuvo incluso un premio nacional. Era el que relataba lo que sucedía, imagínense ahora, Jenny Hermoso, Rubiales y tal, contado por Pancho Guerra. Bueno, pues eso es lo que hacía. Bueno, murió con solo 52 años, a la salida de un cine de un infarto por falta de atención sanitaria en Madrid en el año 61. Con lo cual quiere decir ustedes que algo habrá evolucionado el conjunto del Estado español y las islas. Pancho Guerra fue un gran conocedor de lo genuinamente canario, intérprete sabio de sus claves, un genio despierto, observador, de aguda perspicacia para detectar la filosofía de las pequeñas cosas en el vez de la apariencia. Todos sabemos que nosotros cuando incluso conocemos a una persona, la primera impresión que te lleva es que mujer más rara, este hombre más raro, este más atravesado, pero detrás a lo mejor conocemos mucho más. Pues Pancho Guerra no se detenía en la primera apariencia, sino miraba detrás de lo que había y ahí descubrió las características de identidad, la idiosincrasia de lo que llamamos la gente de Canarias. ¿Por qué es importante Pancho Guerra y en qué contexto se sitúa? Aquí mismo hay una calle que se llama Domingo Doreste Frailesco, pegado a lo que es la clínica de San Roque. Domingo Doreste Frailesco creó una escuela que era una escuela de arte libre, no una escuela para forzar a que todo el mundo siguiera por el mismo camino. No, creó una escuela para que la gente se expresara libremente en todas sus habilidades, conocimientos, capacidades. Y en esa escuela Luján Pérez que se llamó Talleres de Arte Libre, un laboratorio de arte, se incorporaron una serie de una generación muy importante, especialmente en el mundo de la plástica, la pintura y la escultura. Felo Monzón, Santiago Santana, Plácido Fleita, Jorge Orama, Abraham Cárdenas, Jesús Arencibia, Juan Ismael, Antonio Padrón del Museo de Garda, Anne Millares, Dolores Maciú, en fin, Manolo Millares. Toda esa gente perteneció a la escuela Luján Pérez. ¿Qué características tuvo? Que toda esta gente fue creativa, especialmente en las artes plásticas, especialmente en la pintura y la escultura. El único que se atrevió a buscar las raíces de la identidad, que era todo lo que hacían estos autores en lo plástico, fue Pancho Guerra en la literatura. Llevar a la literatura el modo y la manera de hablar, de sentir, de pensar los canarios. Y por eso Pancho está vinculado a esta escuela, que tenía su sede
en esta zona de Vegueta igualmente, y del que gracias a toda esa generación se ha llamado por una corriente que históricamente está estudiado, que se llama el indigenismo. De alguna manera, la vuelta a entender las raíces. Los pueblos que no conocen su historia, su pasado, sus raíces, pues el que no tiene pasado, ni tiene presente, ni tiene futuro. O el que lo tiene queda absolutamente distorsionado, porque esas otras culturas se beben lo nuestro y nos olvidamos de lo que hay. Por eso es tan importante que después Esteban hablará del papel de la Orden del Cachorro, para transmitir, para conservar, para rescatar y defender la identidad. Allá hay una foto, imagínense cómo iba la gente a los institutos en aquella época, los pocos que iban, ¿vale?, a los institutos en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo, yo tengo 75 años, yo estudié en el Instituto Pérez Caldón. En el año 1960, en Gran Canaria había un solo instituto de enseñanza secundaria, masculino y femenino. Los chicos estaban por un lado, las chicas por otro. Un único instituto y dos institutos laborales, uno en Telde y otro en Guía. Imagínense ustedes, por supuesto, qué información, qué formación podían tener la población canaria de la época. Así había tanto analfabetismo, tanta incultura y tanto desconocimiento. Imagínense ahora en cada esquina, afortunadamente en cada pueblo, desde las transferencias educativas del Estado español en el año 1983 a Canarias, la extensión de la educación. Vamos. Pancho Guerra se le reconoce la importancia porque de alguna manera profundiza en las raíces de lo que se llama la identidad canaria. Fue un escritor que hizo cuentos, teatro, novela, poesía, estudió el léxico y además fue periodista, y de esa manera contribuyó a revelarnos la percepción general de lo que se llama la canariedad. En Pancho Guerra se conoce lo que se llama la raigambre del espíritu popular, ¿no? El legado de Pancho Guerra. Hay muchas definiciones de cultura. Cualquier antropólogo o sociólogo tal conoce muchas definiciones de cultura. Pero hay una definición muy amplia que la comprendemos todos. La cultura es el conjunto de maneras de pensar, de sentir y de hacer, de actuar, de un pueblo, de una sociedad concreta. Cada vez que amanecemos nosotros por la mañana, ¿qué hacemos? Nos levantamos, alguna gente se despierta ya, traquineando a ver qué voy a hacer hoy por la mañana, pensando, sintiendo, coño, pues no me duele nada, como arriba de ello, temprano, de dormir bien y actuar. Y entonces empieza el día haciendo esas tres cosas que son parte de la cultura. Si eso individualmente lo hacemos, cuando una colectividad, un grupo humano, una sociedad, un barrio, un pueblo lo hace, pues lo que hace es estar actuando con la cultura, con las características de ese pueblo, pensando, sintiendo y actuando como hacen los demás en ese sitio. Somos canarios y Pancho Guerra nos enseñó el camino y el orgullo de nuestra tierra canaria, el amor a lo propio. Los pueblos que no aman lo suyo difícilmente quedan absolutamente disueltos, no van a ningún lado. Ese amor a lo propio se expresa especialmente cuando hablamos con nuestro léxico canario, que es un rasgo fundamental de identidad. Pancho Guerra creó ese personaje de ficción literaria que ustedes van a recorrer hoy de la mano del Pepe Monagas particular de ustedes y de la, no sé si Candelarita o la comadre Soledad, que va a ser hoy para relatar a través del personaje de ficción. Como veremos ahora, Pancho Guerra creó ese personaje y es un personaje de ficción literaria, igual que Miguel de Cervantes creó Quijote, pues Pancho creó a Pepe Monagas, aunque después hubo un actor popular que representó al personaje en todas las fiestas, en todos los encuentros, en toda la romería, en todo lo que había, un personaje que encarnó al Pepe Monagas que creó Pancho Guerra. Por tanto, hay que diferenciar autor, Pancho Guerra, de actor, el que hace el Pepe Monagas, que después veremos. Bueno, pues lo que hizo Pancho Guerra es, dibujó en ese personaje una mezcolanza a través de la ironía, porque Pancho Guerra, especialmente en los cuentos en los que ustedes se van a centrar hoy, que la obra de Pancho, como decíamos, es mucho más amplia, bueno, en esos cuentos hay unos golpes finales, una ironía, pero una marrullería que expresa
la forma de pensar, decir y hacer canario, porque el buen humor es un testimonio de la decencia y de la dignidad al servicio de los renuncios propios y de los dislates ajenos. Una frase un poco así compleja, pero que refleja eso. El buen humor refleja eso. Adelante. Bueno, ¿cuándo crea Pancho Guerra a Pepe Monagas? En el momento que está cambiando la sociedad canaria, de una sociedad rural, tradicional, a una sociedad más abierta, más moderna y tal. Y Pancho Guerra con Pepe Monagas nos da una lección de humor que nace el contraste de esos dos mundos, de la sociedad que de algún modo empieza a desaparecer en su forma de vida, de su condición, y la sociedad nueva que va apareciendo. Y ese contraste lo refleja especialmente Pancho Guerra. Dice, es como, de alguna manera, la sociedad de que lo hago porque me da la gana, de esa libertad individual y tal, o la otra colectividad de lo que nos obliga a la sociedad a hacer. Y en ese reflejo, ese cambio de ese mundo es lo que refleja Pancho en su obra. Adelante. Está dormido, no, perdón, hay uno de los intelectuales que acompañó a Pancho Guerra en Madrid desde que se va allí, pues se vincula a lo que se llamó después la Peña Pancho Guerra, gracias a la cual se conservó parte de su obra, ¿vale? Pues uno de esos se llamaba Francisco Aguilar y Paz, y dice que en uno de los textos introductorios de las primeras ediciones que se hizo de la obra completa de Pancho Guerra, dice: Pepe Monagas, ese personaje, es como obra de observación social, como descripción de un grupo humano. Adquiere además una categoría pedagógica, pues el personaje y su mundo representan con singular perfección el fenómeno sociológico que se llama cultura de la pobreza. Es decir, Pepe Monagas reflejó la sociedad y las características de los pobres de la época, de la gente marginal y de lo que es la gente normal, la gente llana, no de la gente elevada, entre comillas, de los que se llamaban cultos, no, sino la gente sencilla, de la gente llana. Y por tanto, dice este autor, ¿quién iba a decir a Pepe Monagas que se convertiría su figura, en los que la han estudiado, en un clásico de la sociología canaria? ¿Vamos? Por tanto, se dice, y yo también lo afirmo, que Pancho Guerra fue un psicosociólogo de la sociedad canaria de la época. Ustedes saben que en las ciencias sociales hay dos grandes campos. Uno que se dedica a la psicología, cuando nos entra un poco de depresión, cuando perdemos a alguien que queríamos mucho, cuando sucede una tragedia, vale, como lo que ha pasado en Valencia, tal. Y esa psicología es el estudio de la conducta individual, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y cuando nos sentimos mal, a veces tenemos necesidad, para ayudar a superar esa situación, de alguien que sepa psicología. Psicología es el tratamiento importante de la conducta y del comportamiento individual de nosotros. Pero hay otra rama de las ciencias sociales, que es la sociología, que estudia eso mismo, pero en la colectividad. Pues Pancho Guerra, cuando decimos fue psicosociólogo de la época, es porque entendió las características individuales de cada canario y que reflejó en ese Pepe Monagas y las características del conjunto de la sociedad canaria. Por tanto, de manera sintética, es un perfil Pepe Monagas de lo genuinamente canario. En él se conjugan el aroma agreste de las esencias campesinas, esas raíces rurales del hombre canario de la época, y el salitre de los barrios costeros de la ciudad. Esa mezcla es la que es Pepe Monagas. Por tanto, ¿y qué significa eso? Pues, de alguna manera, ese perfil es la entraña lugareña de los hombres y mujeres de tierra adentro, de cómo vivía la gente y qué sentía y cómo pensaba, y también de las características de las personas de la ciudad, de la incipiente ciudad de Las Palmas de la Era. Pancho Guerra escribió primero muchos de esos cuentos que ustedes van a conocer algunos hoy, de la mano de su Pepe Monagas particular y bueno, Humberto y de Lidia. Bueno, pues van a conocerlo de la mano. Pero Pancho Guerra escribió en la prensa deportiva de la época, en la época que la Unión Deportiva Las Palmas
diga la canción, el año 49 del siglo XX, la isla de Gran Canaria debió nacer. Bueno, se unieron los 5 equipos que había en la isla, y desde entonces amarillo todo mi ser. Bueno, me la sé porque yo soy un futbolero y amante de la Palma. Pero antes del año 49 existían 5 equipos en la isla que empezaron a jugar fútbol. Imagínense usted la influencia inglesa aquí, y por eso decir el fútbol canario. Algunos dicen se fundó en 1904, no sé cuánto y tal. ¿Y qué? Nosotros en el año 49, pero antes había equipos, el Marino, el Victoria, el Gran Canaria y tal, que se unieron para formar Las Palmas. Pero ¿qué quiere decir eso? Que Pancho Guerra, de esas crónicas, de esos partidos de fútbol, fue escribiendo en el antiguo diario de Las Palmas y la prensa deportiva de la época las crónicas de los partidos, el Marino contra el Victoria, el Gran Canaria contra otro de ellos, en fin. Y entonces ahí esos cuentos iban saliendo en la prensa de la época. Y Pancho Guerra no lo recogió ya en forma de libro hasta el año 48. Por tanto, empezaron a salir en forma de libro en el año 48, que el propio Pancho Guerra, en esas memorias de Pepe Monaga, dice, 10 años después, el libro me dejó un reconcomio, es decir, lo dejó arruinado. Sacó el libro con los cuentos unidos ya en forma de libro. Bueno, una primera parte de los cuentos, después hubo muchos más. Pero hasta el año 58 no crea Pancho Guerra lo que son las memorias de cómo nació ese personaje que ustedes van a conocer hoy. Pepe Monaga, decimos, de ficción literaria, claro. Pepe Monaga, según describe Pancho Guerra en ese libro, ¿cómo nació? Nació en la víspera de Santiago, en pleno mes de julio, con un calor de justicia que hay en la cumbre de Gran Canaria, y recorriendo, porque la madre teórica o de ficción de Pepe Monaga se empeñó, porque no se quedaba embarazada, se empeñó en que el marido, Chanito, la llevara por toda la cumbre, subida en una bestia, en un caballo, una yegua, atravesando toda la cumbre, para agradecerle a Santiago, el de Tunte, con una vela así, el haber por fin quedado embarazada. En aquella cumbre, aquella mujer a punto de subido, imagínense, en un caballo, a punto de dar a luz, y que no vamos a llegar, que no vamos a llegar. Y por fin, en un ventorrillo, donde estaba celebrándose la romería, en plena cumbre de Gran Canaria, allí las mujeres, al ver en el estado que venía aquella mujer, la bajaron y la pusieron allí y tal, y allí nació Pepe Monaga. El personaje nació en ese ventorrillo. ¿Cómo nació? En aquel momento, uno de los romeros, de los que estaba allí, templado como un erizo, y bailando y saltando con todas las mujeres, la Isa saltó una seguidilla, folía malagueña y lo que hubiera, pues aquella gente templada se paró aquello, aquella mujer empieza a dar a luz, y uno de los romeros, con un pico de una botella de ron, y sangoleteó el pisco ron y le cayó a Pepito Monaga, el recién nacido, en los labios. Entonces el padre de Pepito, envenenado, casi le mete mano al que había soltado el ron, y entonces dice: déjelo, cristiano, no ve que ha echado ya a Pepe Monaga una sonrisa, y soltó otro romero. Lo que le falta a este, un timple. Y por tanto, ya desde ese punto de vista, ese personaje iba a ser el entrañable Pepe Monaga desde su nacimiento. Y por tanto, ese es el nacimiento literario de la figura de Pepe Monaga. La fundación ha ido con el Cabildo recreando todas esas publicaciones, y estas son las obras completas que ahora están. Existen ese formato antiguo, sigue Pepe Pedro, y los cuentos famosos de Pepe Monaga, que vamos a llegar al objeto central de la visita de ustedes de hoy. Los cuentos, bien. Y aquí tenemos al hombrito. Bueno, José Castellano Santana era un hombre que procedía de aquí, del barrio de San José, y era una persona con unas dotes naturales para el teatro. Él no había estudiado, ni había hecho arte dramático, ni había salido de aquí, ni nada de nada, pero era el clásico tío que se ponía allí a contar lo que fuera, y era no solo súper gracioso y tal, su propia figura, un hombre más bien grueso y tal, y como siempre, como decía, patearse la camisa por fuera. Bueno, pues este hombre colaboraba en lo que se llamó la Sociedad de Amigos del Arte Néstor de la Torre, que estaba en el Teatro Pérez Galdós a partir de los años 30, el Néstor de la Torre, que era barítono y primo de los otros de la Torre, de Martín y de Néstor Fernández de la Torre,
Bueno, pues esta gente creó una sociedad de arte. Y en el Teatro Pérez Galdós, ustedes no creerán que en las crónicas de la época, la vanguardia cultural que había en la ciudad de Las Palmas era increíble, porque Canarias era lugar de paso. Y en el Pérez Galdós se representaba teatro y se representaba zarzuela y se representaba ópera, porque incluso muchos de esos actores que venían en dirección a América paraban en el Pérez Galdós. Y como los barcos aquellos no era darle a la manivela y ponerse en marcha, sino tenían que estar varios días, pues esas compañías, los canarios pudieron disfrutarlas. Y esa vanguardia terminó generando también un núcleo propio de teatro en donde estaba Pancho Guerra, Paquita Mesa y también Pepe Castellano. Pancho Guerra se da cuenta de las características de este actor natural de José Castellano Santana y dice: a partir de ahora usted va a ser de Pepe Monaga. O sea, quien bautizó como Pepe Monaga a José Castellano Santana fue el propio Pancho Guerra. Y a partir de aquí, y no digamos solo cuando ya Pancho se va en el 47 a Madrid, pues ese José Castellano Santana lo llamaban a todas las fiestas, a todas las romerías, a todos los encuentros, para que hiciera sus monólogos. Y la gente, claro, la gente se meaba de risa. Y después ya aparecen que incluso familias de ustedes tendrán algún cassette, algún tal. Pero muchos de los que han quedado en cuentos cassette, incluso algunos repartidos en su día por Spar y compañía en Días de Canarias, no son los cuentos famosos de Pepe Monaga, de Pancho Guerra. Algunos eran propios de José Castellano Santana. Por ejemplo, El Niño Cabezú, La Raya Canela, y no sé qué, que aquí entre nosotros, ya que ustedes van a ser informadores para que la gente conozca la historia de las islas y su cultura, pues esos cuentos de Pepe Castellano son muy graciosos, pero de literatura tienen poco. La literatura y las raíces de la identidad que está en los cuentos famosos de Pepe Monaga, de Pancho Guerra, de los cuales bebió José Castellano para después hacer sus monólogos, ¿vale? Pero para que distingamos una cosa de otra. Que está muy bien que ustedes vayan a hacer una parada en el mercado del puerto, donde hay una placa, un reconocimiento, en el mercado del puerto, en el mercado de... Gracias, don Esteban. La memoria colectiva. Entre los dos sumamos lo menos 200 años. Entonces, bueno, en el mercado de Vegeta está la placa reconociendo a José Castellano Santana, porque claro, la gente después, ¿qué es lo que quedó en la memoria colectiva del pueblo? Lo que quedó en la memoria colectiva es Pepito Castellano representando al personaje Pepe Monaga. Y la gente olvidó que no solo el autor Pancho Guerra había hecho esos cuentos, sino una obra mucho más extensa que desconocemos. Y en eso está la tarea de la Fundación y de la Orden del Cachorro para recuperarlo y para el futuro y para ustedes. Venga. Chacho, ¿cuál es el sueño? Bien. Con permiso. Los cuentos de Pepe Monaga tienen una amplitud y una variedad temática que ustedes se quedan asombrados. En palabras de Geray Rodríguez, es imposible que un solo personaje haya vivido tantas cosas. Dice el propio Geray. Bueno, entonces, ¿de qué hablan los cuentos? De deporte, la lucha, el fútbol, la vela latina, las carreras de galgo, los gallos, de migración, de Cuba y de Venezuela, de fiestas populares, del pino y otras romerías, carnavales y demás, de la función religiosa. Hablan del mar, de la pesca de bajura y la zafra en la costa africana. Hablan del médico y los curanderos, que era la sanidad de la época. Los medios de comunicación, de la radio y el periódico. Hablan de las mujeres, los cuentos. Hablan de la esposa, Soledad, la novia y otras enredadinas, ¿no? Hablan del puerto, el incipiente puerto. Hablan de ocio, hablan del teatro, de cine, de los clubes, de los toros. En los cuentos hablan de las relaciones sociales, de los bautizos, de los velorios, de las bodas, de los funerales y los entierros. Hablan de la guagua, los transportes, la tartana y el tranvía, que es lo que había en la época. Todavía no estaba la bicicleta del ayuntamiento. El trapicheo, el mercado del puerto, los visitantes extranjeros, que lo llamamos los chones. Sigue. Hablan de cuentos de personajes de otras islas. Hablan de gente de Tenerife, de Fuerteventura, de Lanzarote. De roces con la autoridad, es decir, el guindilla o el juez. Hablan de la amanecida o las chispas que se cogía la gente. Hablan de los juegos del azar, el envite, juego canario típico de cartas, y sus apuestas.
Hablan de los cantares, muchísimas de las coplas que cantan, los gofiones, los sabandeños, los sancochos, eran de Pancho Guerra, y las cantan, y dice, esto, música o no sé qué, popular, y viene de la obra de Pancho, que está llena de esos cantares. Hablan de los sueños, en los que el personaje se transforma en un barco, o se transforma en un negro en La Habana, y en un toro argentino, en fin. Hablan de mataperrería, ¿no? Cuando decimos nosotros, va, este chiquillo, fíjense ustedes qué palabra más bonita, para que los canarios, digamos, definamos al TDAH. Dice, este es un niño desinquieto. Bueno, cuando en realidad lo que es un niño inquieto. Digamos, desinquieto. Bueno, entonces el desinquieto hoy se llama TDAH. Bueno, y hay que, las pobres familias que les toca una lucha, bueno, igual que al desinquieto de la época, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, pues el mataperro, la batata, cuando estoy contando, dice, vaya batata está contando este. Es decir, lo que hoy es la fake news, ya los canarios le llamábamos quintada, empelotado, mecha, bien. Animales, los cuentos hablan de los gallos, de los pájaros canarios, de los loros, de los perros, de los burros, de las mayangas, pescados, conejos, cucas, machos, cabras y baifa. El antihéroe montada al personaje Pepe Monagas. Bueno, en fin, la temática de los cuentos de Pancho Guerra es inmensa, ¿vale? Y por tanto reflejó toda la vida de la sociedad de la época. Bueno, imagínense ustedes que Pancho Guerra en esos cuentos habla del barrendero, del camarero, del cocinero, del curandero, del empleador, del feriante, del gallero, del guía, del guardia, del jefe de bomberos, del maestro, del pajarero, del peón, del pescador, del pintor, recadero, relojero, rifador, tabiquero, tartanero, tendedero, y toda una cantidad de profesiones que era imposible pero en los cuentos logra colocar Pancho Guerra a Pepe Monagas en toda esa serie de actividades. Y en otras funciones de romance, a veces se ve a Pepe Monagas, nada menos que dando consejos a dos que se iban a pelear, o no se querían casar, o que por una herencia estaban a partirse la boca, etc. De destupidor, de fraile, de inventor, de palanquín. ¿Sabes la palabra palanquín qué significa, no? Bueno, algunos de nosotros sí. Vos no te defiendes desde un palanquín. Bueno, pues otra palabra no, del fantasma, etc. Pues todas esas son las profesiones de Pancho Guerra. Pancho Guerra, además de los cuentos, hizo en aquella época ya teatro, muchos entremeses, radio y cine. En aquella época los canarios desgraciadamente tuvieron que emigrar a América. Hoy vemos el drama de la emigración que estamos viviendo aquí y no olvidamos que después de la Segunda Guerra Mundial Canarias se quedó absolutamente en la ruina. Aquí no había ni que comer porque entre otras cosas ni los barcos podían llegar y tal. Y con esas dificultades muchos canarios tuvieron que ir a Venezuela, a Uruguay, a Argentina, a moverse y a salir de aquí para poder traer algo para comer. Bien, esa tarea de la emigración supuso que Pancho Guerra en el año 47, con Leocadio Machado, que era alguien de Tenerife, con Paquita Mesa, con María Mérida, cantaran en Radio Nacional de España para que los canarios que estaban en América y se habían tenido que ir allá, no olvidaran sus raíces y su música. Y por tanto hizo teatro, guiones de cine, increíble, en aquella época también hizo Pancho Guerra. Adelante, por supuesto, la tarea del léxico que comentamos al inicio de la charla. Adelante. Bueno, el léxico de Gran Canaria es una maravilla. El léxico de Gran Canaria es una maravilla. Pero, ¿qué es la maravilla? Que tal como dice Marcial Morera, que es un catedrático de la Laguna, dice que aquello no es un diccionario. Usted ve qué es esto, armario, o qué es ropero en Canarias, un armario. No. Pancho Guerra describe en todo lo que pudo hacer, porque fue una obra que no pudo concluir, una descripción maravillosa, y dice que ese trabajo de Pancho Guerra es un diccionario del habla popular canaria, es un tratado de etnografía, es un tratado de psicología del hombre de Gran Canaria, un anecdotario del pueblo de Gran Canaria, un repertorio del cancionero popular, lo que decíamos, y una obra literaria. Todo eso es la parte del léxico que Pancho hizo de Gran Canaria. Bueno, aquí acaba esta charla. Bueno, esto es mucho más extenso, pero lógicamente tienen ustedes que seguir su ruta hoy. Si quieren conocer más a Pancho Guerra, hay una web
panchoguerra.es, Panchopedia, el léxico, ya les he dicho que lo pueden bajar. Gracias por su atención y ahora voy a, salvo que haya alguna pregunta cortita porque el tiempo apremia, presento a Esteban y ya se queda con ustedes. Y yo, como tengo encima la mochila de los años que tengo que ir a Negría a poner una inyección. O sea, pero Pedro, que es de la fundación como nosotros, sí le acompañará en parte del recorrido. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora se van a quedar con Esteban Guerra de la Torre, presidente de la Orden del Cachorro, y es otro de los guerras que está manteniendo. Ustedes saben que en la lucha canaria hay el término puntal. Los puntales, que en la arquitectura y en la construcción sirven para mantener la estructura del edificio. Imagínense ustedes esta casa vieja, que creo que era del 18, del siglo XVIII, si no hubiera puntales, antiguamente de madera y ahora de hierro, tal, si no hubiera puntales, las casas se caían abajo. Por las raíces y la cultura canaria, si no hubiera puntales y gente como el trabajo de Esteban, todos los otros presidentes y cachorros que han mantenido viva esta casa y estas tradiciones, si no fuera por esos puntales, Esteban es otro puntal, Esteban Guerra de la Torre, somos primos segundos, porque su padre y el mío eran primos hermanos, y entonces, bueno, gracias a esa tarea se puede hacer lo que ellos hacen, que se lo contará mejor que yo. Rescatar, vivir, transmitir y defender la identidad canaria, con un montón de actividades que se hacen en esta casa y que permite tener esa pequeña luz de referencia de que nuestra cultura, nuestro patrimonio, que es un legado que tenemos que contribuir y cuidar entre todos, no se pierda. Muchas gracias. Bueno, gracias, primo, presidente de la Fundación Pancho Guerra, Miguel Guerra García de Celi. Para la Orden del Cachorro Canario, desde que Elena y Miguel se puso en contacto conmigo para realizar este acto, enseguida abrimos las puertas. Es necesario y es normal de que la Orden del Cachorro Canario, como bien ha dicho Miguel, cumpliendo sus verbos estatutarios de rescatar, vivir, transmitir y defender toda la cultura canaria, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras señas de identidad, pues acoger este día, hoy, a ustedes con este magnífico acto en el que se homenajea a Pancho Guerra, a Francisco Guerra Navarro y también al personaje Pepe Monaga, creado por ese personaje de ficción que tanta labor hizo para divulgar el léxico popular de nuestra tierra. No tengan vergüenza nunca, no se arrepientan nunca de hablar y utilizar el léxico popular canario. Es nuestra razón de ser, es una seña de identidad, es nuestra idiosincrasia. No digan, hablemos como los peninsulares, no. Nuestra particular forma de hablar, emplear nuestro léxico, nuestras palabras en el día a día, es fundamental para mantenernos. Ustedes van a realizar una función muy bonita, una función preciosa. Yo fui guía también de turismo en los años 60, pertenezco al grupo de pioneros del turismo canario. Empezamos aquí cuando en el sur no había nada y trabajando aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que sentíamos la necesidad también de transmitir a esas personas que venían de afuera a visitarnos nuestra manera de ser, nuestra riqueza cultural, nuestra historia y también nuestras costumbres. Tienen una profesión delante de ustedes pues bastante preciosa y bonita, como dije antes, pero también con mucha responsabilidad, pues ustedes lo que van a hacer serán la voz, la imagen del canario ante esos turistas y esa gente que nos van a visitar. Muchas veces me paso por Triana, prácticamente paso todos los días, y veo a unos guías, a unos que se llaman guías, como digo yo, cometiendo verdaderos errores y verdaderas barbaridades de información. Seamos rigurosos,
No hagamos ese trabajo como para ganar dinero y salir del paso. Háganlo para transmitir lo que sentimos aquí en Canarias, porque ustedes tienen esa responsabilidad y tómenselo muy en serio. Es una profesión bonita. Bueno, la Orden Cachorro Canaria fue fundada el 24 de abril del año 1991. Hoy cumplimos, o sea, en este año hemos cumplido los 34 años de fundación y de trabajo. Un grupo de amigos, de canarios, de personas preocupadas por la cultura y nuestras tradiciones, pues decidieron que nuestro símbolo y nuestra distinción fuera el cachorro, el sombrero, como decían antes. Hay unos trabajos preciosos sobre el sombrero canario, editado por Macarena García, que es una técnica de la FEDAR. Ya lo editaremos nosotros en el año que viene, que cumplimos 35 años, y allí lo tienen ustedes en nuestro lugar de honor, el cachorro, sombrero. Hay fotos antiguas hasta del año 1000, las primeras fotos de que se pudieron revelar y se mantienen en el fondo fotográfico de la FEDAR, en que aparecen en el campo, sobre todo en el interior de la isla, niños y personas humildes con su cachorro. Podían estar de la manera que podían estar vistiendo, hasta descalzos, pero el cachorro no le faltaba nunca. Es nuestro símbolo uno de nuestros símbolos de identidad. Y nosotros, siguiendo la premisa de nuestros verbos estatutarios, pues seguimos trabajando durante todos estos años y esperemos que sigamos trabajando otros 30, 40 o 50 años más, para que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra identidad no se olviden. Ustedes también, como guía de turismo, tienen que hablar de ellas y transmitirlas a los visitantes que están aquí, que vienen como turistas en la isla. Nuestro folclore, que es variado, aunque tenemos influencia, por supuesto, de Portugal, de Italia, de la península mismo, pero un folclore autóctono. Y tenemos aquí ese recinto, como el pueblo canario, en que hay días a la semana, perdón, los domingos y los sábados, en que se hacen manifestaciones folclóricas. Nosotros en nuestra casa todos los viernes tenemos también grupos folclóricos de cualquier tipo, porque acogemos a todos los que empiezan y los que están ya, podemos decir, un poco en la élite o consagrados, porque tenemos que abrir las puertas de esta casa a todo el pueblo canario. Es la casa de ustedes también. Visítennos, conózcanos. Ahí les vamos a dejar un folletito explicativo sobre lo que hace la orden, lo que es y lo que hace la Orden del Cachorro Canario. Y ya les digo, vengan por aquí. Tenemos una biblioteca que ahora estamos organizando con un convenio que tenemos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que tenemos aproximadamente unos 2.500 libros, todos de temática canaria. Aquí tenemos una exposición que pueden verla de obras precisamente de Pancho Guerra. Y después les voy a regalar para la biblioteca de ustedes, se los daré a Elena, unos ejemplares de esas obras que teníamos ahí sobrantes, pues están repetidos, para que se lo lleven para la biblioteca y lo puedan también disfrutar en el colegio de FP de ustedes. Y ¿qué les digo? Pues esta casa están invitados a venir cuando quieran. Necesitamos ese relevo tan necesario, que es un relevo generacional. Nosotros ya estamos, muchas veces hasta nos desaniman. Las ayudas oficiales no es lo que queríamos. Los políticos, muchos no están concienciados con nuestra identidad, con la identidad canaria, y van a su juego, a sus asuntos, y olvidan lo que nosotros representamos. No solo lo que nosotros representamos, sino también otras asociaciones que trabajan también por la identidad y la defensa de la cultura canaria. Aparte de estas actividades que tenemos de folclore, aquí se realizan talleres de calado canario, talleres de música, del aprendizaje de nuestro querido timple, el instrumento típico y representativo de nuestro folclore. Se realizan talleres también de pintura para infantil, también para adultos,
talleres de aprendizaje de música, no solo de timbre, sino también otro grupo que vienen aquí a aprender la guitarra, aprender otros instrumentos de cuerda. Hacemos las visitas al municipio, visitamos todos los municipios en el que vamos rescatando personajes sobre todo personas que se han dedicado durante su vida al trabajo, que ya practican trabajo, que están muchos de ellos oficios que están olvidados, y artesanos que llevan toda su vida trabajando por levantar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Hacemos un homenaje en esos municipios. Hacemos visitas también a los barrios para transmitirles nuestros sentimientos y nuestra filosofía, para que nos conozcan y también no olviden nuestras tradiciones. Hacemos una serie de actividades a lo largo del año, destacando una que tenemos con los escolares. Para celebrar el Día de Canarias, aquí celebramos nosotros en el mes de mayo una concentración de escolares que el año pasado vinieron 1900 niños, todos ataviados con la vestimenta tradicional canaria y de todas las culturas que están afincadas aquí en Gran Canaria, en la isla nuestra de Gran Canaria. Vinieron hasta colegios de Mogán, muchos niños la primera vez que venían a la capital aquí de Gran Canaria, porque no habían salido del pueblito del municipio de Mogán. Aquí en la Plaza Santo Domingo, que es nuestro patio anexo, podemos decir nosotros, una plaza antigua, una plaza simbólica, pues realizamos esa actividad en el que le demostramos deportes autóctonos, trabajos artesanos de cuchillería, artesanos de alfarería, artesanos de carpintería, de jauleros, de caña, de palma, de calado, también la vela latina, el deporte de la vela latina, la lucha canaria, la lucha del garrote, y como fin de fiesta pues siempre terminamos pues bailando la rama con todos esos niños ahí en la Plaza Santo Domingo. Estamos para ustedes que se manejan, hoy en día estamos en la época digital, el mundo y las técnicas ha evolucionado tanto que tenemos las redes sociales, tenemos página web, tenemos en Facebook también, en Instagram, y X tenemos, YouTube, tenemos en YouTube. Subiremos esta grabación, lo que se ha hecho han hecho ustedes en nuestra casa cuando Antonio Ravelo lo tenga ya preparado, a la página web, pero lo avisaremos también para que lo conozcan, lo vean y lo tengan ustedes en propiedad también. Y bueno, seguir diciendo que aquí tienen su casa, cuando quieran nos pueden visitar, y si hacen socios, nosotros tenemos una categoría que denominamos socio joven. Como ustedes son estudiantes, son gente que todavía no tienen capacidad económica, pues no pagan cuota ninguna, pero se bautizan, tengan sentimiento, porque ser de la Orden del Cachorro Canario, nosotros no tenemos piscina, no tenemos gimnasio, no tenemos una playa cerca, es más que eso. La Orden del Cachorro Canario es un gran sentimiento de la canariedad. O sea, si ustedes sienten que pueden hacer algo por nuestra tierra, y creo que sí, aquí tienen su casa. Háganse socios del Orden del Cachorro Canario, y en la parcela o en la parte que ustedes estimen conveniente pueden colaborar también con nosotros para que esta Orden del Cachorro Canario siga 50 o 100 años más. Yo sé que el tiempo evoluciona, no solo que puede pasar, pero en fin, nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión que empezaron los fundadores ese año de 1991 y cumpliendo nuestros verbos estatutarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que de esta magnífica charla de Miguel Guerra le haya enriquecido y le haya hecho ver un concepto distinto y variado de lo que es nuestro léxico popular y la sociología. Es importante que conozcan ustedes la obra, los cuentos famosos de Pepe Monagas, para que estudien y vean la psicología del hombre canario. Manolo Alemán escribió un libro fantástico en su tiempo que se llama Psicología del hombre canario, pero bajo un punto muy científico y muy académico.
un libro también necesario para conocernos a nosotros, sobre todo los tiempos ahora futuros en los que estamos viviendo. Él fue un poco profeta de lo que iba a hacer Canarias en estos años. Pero la obra de Pancho Guerra, en el cuento famoso de Madre, retrata, como bien dijo Miguel, al pueblo llano, al pueblo sencillo, a esos ricos, San Juan, San Nicolás, los barrios obreros, como fueron un barrio de San José, San Roque, y la vida cotidiana de lo que era la gente sencilla en nuestra capital de Gran Canaria. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, y vuelvo a repetir, aquí tiene su casa. Tienen algunas obras que se han publicado, una de ellas, que es en Memoria de Conaga, editada en Madrid en el año 1958, con una joya, porque esto ya no se encuentra en ningún lado. Fueron editadas en Madrid, fue la primera, creo que fue la primera obra, que fue la primera edición de los cuentos. Y para ustedes, pues en fin, Elena. Muchas gracias por Todos los libros, la fundación también, en cualquier momento, de parte de una bolsita. Vamos a crear en el centro, Esteban, eso ya te lo digo, voy a hablar con la persona que se encarga de la biblioteca y vamos a crear un rincón canario, ¿vale? ¿Les parece? Todo aquel que encuentre algún libro abandonado o libros que vean o que los tienen repetidos y quieren aportarlos, lo ponemos. Y yo, como bien ha dicho Esteban, que sepan que él trabajó también en el Corte Inglés en agencia de viajes, trabajó de guía, él ha estado en el sector turístico durante muchos años, nos ha contado anécdotas que incluso lo podríamos invitar algún día a que venga al centro y reunimos a todos los alumnos de nuestra especialidad, porque él tiene un anecdotario, nos habló de cuando ibas a Lanzarote, ¿verdad? A Lanzarote, en aquellos guaguas de madera. Las guaguas antiguas que había aquí eran de madera, y eran nosotros aquí en Gran Canaria, la zona de Canaria, las guaguas terreras. Tenía una puerta adelante y otra puerta atrás, no tenían micro, me las ponía por aquí, se las ponía. Íbamos a Lanzarote con los primeros grupos que llegaban aquí de turistas, teníamos un vuelo fletado con una compañía que se llamaba Transeuropa. El avión era un DC-9, que el charteado hacían 99 plazas, hicieron de pasajeros, hacía menos plazas, porque claro, para chartear había que sacarle rentabilidad al avión. Llegábamos a Lanzarote, no había restaurante donde comer, había nada más que uno en Teguí, se llama La Catife, pero claro, iban más grupos y no había espacio para comer. Entonces Agustín Artiles, un pionero también aquí del turismo, que tenía los pueblos de Artiles, tuvo 2 restaurantes en el aeropuerto, La Cabaña, y otro no recuerdo cómo se llamaba, La Rotonda en San Agustín, la tuvo. También fue un pionero en el colero, llevó la silla también en el Jardín Canario, la silla, que era un empresario magnífico. Nos preparaba un pin, una cajita de cartón, con un bistec empanado, un bocadillo de lo que fuera, y un refresco. Y con eso íbamos con los turistas y nos realizaban la comida sentados en lo que hoy es la Montaña del Fuego, donde hacen las exposiciones esas de que es la Julaga y sabe todo, ahí sentados en el suelo, comiendo pin, pero había restaurantes allí en el y hablando a los turistas, media guagua para adelante, con el ruido que hacía el motor aquel pegando gritos para contarles lo que era la ruta que hacían, sin micro, y después hablando a media guagua lo mismo, repitiendo la guagua para atrás. Esa era una de las anécdotas que les puedo contar.